Comenzando esta edición de hoy con Hugh Luis Sandenis. 40 años de Volver al Futuro. ¿A dónde viste Volver al Futuro, Cristian Valdivieso? ¿La viste cuando se estrenó? ¿O eras demasiado pequeño? Era demasiado pequeño, no me acuerdo. ¿Sí? ¿La viste después en VHS? Ya. Pero no, está buena la canción. Más allá de los 40 años, Volver al Futuro. Y hay gente que nos quiere llevar al pasado acá. ¿Ah? ¿Eso es una alusión política? ¿Un comentario? No sé, pues hemos vuelto a escuchar, ¿verdad? Hemos vuelto a escuchar vítores de la Guerra Fría, de alguna manera, por lado y lado. En un sentido, ¿sí? Lo podemos discutir después con la mesa de análisis, pero en un sentido como que se vuelve a las categorías de la Guerra Fría, Pinochet... De alguna manera como que hay quienes quieren llevarnos. No creo que sea muy fructífero en todo caso, pero bueno. Max Colodro, a propósito de la columna de Max Colodro en La Tercera, habla de eso. Hoy día Max va a estar en un rato más en el programa, pero... Redoble, lo que todo el mundo espera, la encuesta criteria del mes de julio. La primera de julio, sí, la primera de julio. Claro, porque es quincenal, tienes toda la razón. La primera de julio. Dicho eso, trabajo de campo esta semana. Claro, partimos el martes y terminamos el jueves AM. Ya. El jueves AM. ¿Tus competidores empezaron el domingo en la noche una? Son más rápidos. Y la otra empezó el lunes. Claro. Esta tiende a decantar un poco porque va pasando un poco, claro, pero de todas maneras está el halo de... Sí. De lo que pasó el domingo. El halo de lo que pasó el domingo. Que parece haber impactado, ¿no? Sí. No, fue mucho... No solo la participación, que fue baja, y que se habló de que fue baja, pero el alcance que tuvo, ¿verdad? Y la plataforma que le dio la primaria al mundo del oficialismo y particularmente a la candidata ganadora fue tremendo. Claro, porque votaron 1.400.000 personas. Pero el rating, el alcance, la plataforma, claro. O sea, claro, fue el tema político de la semana, sin duda. Y en gran medida gracias a la derecha. Porque no actuó, pues. Porque no estuvo. Si hubiera estado a la derecha, al menos en términos de rating, de televisión, de difusión, la izquierda o el oficialismo hubiera tenido solo la mitad. Habría compartido, habría tenido que compartir. Obviamente. Además, la noticia es esa, ¿verdad? El interés está puesto ahí, las cámaras están puestas ahí, las conversaciones están puestas ahí, lo otro se desinfla. ¿Sí? Esto es como las películas, como Volver al Futuro, es tensión dramática, Iván. Y creo que la derecha creyó que la tensión dramática era cosa de mantenerla a través de encuestas y discusiones anteriores, pero creo que la primaria ha sido un batatazo para el oficialismo. Muy buena definición, que dicho sea de paso, nosotros lo comentamos varias veces acá, cuando miramos encuestas y decíamos esto es un primer escenario, falta mucho, vienen las primarias le van a dar una visibilidad. Bueno. Y para seguir en términos cinematográficos, le devolvió el protagonismo a alguien que parecía actor secundario. Digamos. Exactamente. Bueno, y a uno que... literalmente es como un Rocky, esto es como uno que no tenía ninguna posibilidad y termina ganando, que es Janet Jara. Exactamente. Bueno, empecemos a desmenuzarlo. Partamos. Esto es muy interesante. Partimos por esto. Esta es la pregunta en mención espontánea. ¿Quién te gustaría que fuera el próximo presidente de Chile después de Gabriel Boric? Esta es la pregunta de siempre, totalmente comparable, ¿no? Espontánea. Bueno, ahí lo que tenemos es, mira, durante la veda, ahí está la segunda quincena de junio, durante la veda, Janet Jara saltó la pregunta espontánea de 7 a 15, algo, el doble, ¿va? Más del doble, claro. Eso es muy significativo. Y después de ese triunfo salta de 15 a 29. O sea, de alguna manera, en términos espontáneos, ya se hizo de la aprobación que ha tenido históricamente el presidente Boric. Entonces, o sea, cuadruplicó lo que tenía hace un mes. Y la pantalla se cae, pero ella partió hace 2 meses con un 2% más o menos. Partió con 2% cuando fue recién nombrada, subió a 5, a 7. Y antes de la campaña no superaba el 7%, y fue en campaña, de nuevo, no repitamos lo que dijimos recién, pero con la visibilidad, con la campaña, con los debates, con toda la plataforma que le dio la primaria, ya subió, duplicó. Y después de la elección llega al 29% y se sitúa hoy día en el primerísimo lugar, seguida de José Antonio Kast. Con 22%. Con 22%. Que mantiene respecto de la encuesta de la veda, en su mejor momento, el mejor momento de José Antonio Kast, también se estabiliza respecto a hace 15 días, y seguida de Evelyn Matei, que por primera vez ya pasa detrás de José Antonio Kast, aun cuando se mantiene con 2 dígitos y un 17% en un tercer lugar. Claro, esto da vuelta a lo que pasaba hace un mes, donde ella tenía 24 y Kast tenía 20. Claro. Parisi también sube de manera significativa, se pega un salto de 4 a 8% y entra definitivamente en carrera. Y Johannes Kaiser baja un puntito más y sigue de alguna manera su cuenta más bien hacia abajo. Baja, digamos, sí. Y Carolina Toá sigue apareciendo con 2%, tenía un 8%, no logró en la veda subir nada, o sea, su campaña no la lanzó, no fue una plataforma, quedó un 8% y después baja un 2%. Ahora, mantiene ese 2% que es gente que probablemente no se informó de que ya no seguía en carrera, digamos. Claro, pero un 2%, pero se nota la baja, ¿te fijas? Sí, oye, es interesante lo de la veda, que es la segunda columna, porque si no hubiera habido veda, tú hubieras publicado esto, hubiéramos publicado, estado hablando acá.
y ahí nos habríamos dado cuenta que Jara tenía 15 y Toa tenía 8, digamos. Bueno, sí, en off conversamos los resultados que decía la verdad, pero yo decidimos no publicarlo. Pero habrás conversado con alguien más, ¿no? Exacto, no conmigo, siempre en off, porque, ojo. Porque nosotros no somos privilegiados que andamos teniendo en cuenta. Se pueden hacer encuestas, no se pueden difundir las encuestas. Exactamente, y eso es lo que provoca, no, pero hablando en serio, tú sabías y alguna gente sabía y había otras encuestas dando vueltas y lo que provoca una asimetría de información feroz, digamos. Feroz. No, sí, esta vez es absolutamente arbitraria, ridícula y pretende conseguir un objetivo que más bien es inverso y es paradojal. Ahora, mira, Iván, lo último para decir respecto a la espontánea. Se acota el número de candidatos que aparecen sobre 2%, ¿te fijas? Es decir, Janet Jara logró dejar el flanco izquierdo completamente cubierto. Ah, claro. Marco Enrique, por ejemplo, que tenía más de 2% y lo teníamos... No está. No está ahora, no aparece. O sea, está bajo el 2%. Claro, podría aparecer en el futuro, pero hoy... Claro, pero no ahora está. se acotó. Claro, porque si sacas a todas, que ya no está fuera, legalmente fuera, ya son 5 candidatos. Es decir, por ahora no apareció nadie. Lo que sucedió fue que Janet Jara capitalizó todo lo que podía capitalizar hasta este momento, dejó cubierto el flanco izquierdo, y que Franco Parisi empieza a crecer, pero no ha aparecido nueva novedad, por decirlo de alguna manera, y se ha ido acotando. Exactamente. Pregunta, Franco Parisi, ¿tienes alguna hipótesis? Franco Parisi porque dobla de 4 a 8, digamos. Sí, Franco Parisi. Y respecto a hace un mes y medio, cuadruplica, digamos. Sí. Franco Parisi le ha quitado algunos puntos a Johannes Kaiser desde hace un buen rato, de ahí empezó a crecer y ahora le quitó algunos puntos también a Evelyn Matei. Dicho eso... Claro, si comparamos con cuando Parisi tenía 2, ahí Kaiser tenía 10. Exacto. Claro, y Kaiser llegó a tener un poquito más en algún momento. Como estamos publicando acá encuestas quincenales, no hay muchas, hay 2 meses prácticamente solamente. ¿Te fijas? Entonces hace 3 meses Franco Parisi estaba más arriba. Johannes Kaiser estaba Parisi está drenando a Kaiser en un sentido, de alguna manera. Y ya lo ha drenado bastante. Al principio lo drenó José Antonio Cast, ahora lo ha drenado Parisi, pero también algo le ha quitado a Evelyn Matei. Ahora, el gran tema de Jara, que fue tema en la campaña, la otra mujer que aparece ahí, Carolina Toa, dijo: aquí no se puede votar por un candidato comunista no tiene posibilidad de ganar, y lo que demuestra esta encuesta, y es coincidente con Panel Ciudadano UDD, que parece aglutinar, parece llegar a ese 30% que ha sido el número, el número mágico de Boric todo el periodo. Exacto, digamos, ¿no? Si tú le sumas a Carolina Toa, ya tiene 31. Ahora, el tema es que toda la izquierda, unida, reunida, el oficialismo tiene 31, o sea, aglutinó, algo impensado antes. Pero todavía está en 31. Sí, al frente tiene... No da para descorchar champaña todavía. Claro, pero tiene una candidata muy, muy potente y al frente tiene tiene una candidata que aglutina de inmediato, porque podría haber habido remilgos, dudas, no sé, hay gente que dice: no, yo no voy a votar por Jara, digamos, ¿no? Claro, el triunfo fue tan contundente que aglutinó rápidamente y todos quieren plegarse a esa lista parlamentaria y quieren ir detrás de esta candidata dentro del mundo del oficialismo. Porque no vamos a mostrar la lámina, pero el dato de aprobación del presidente en esta encuesta es 32. Exacto. O sea, prácticamente lo mismo. Y en vez estuvo en 31, 32, está por ahí, que es lo que ha estado históricamente entre 28, 30, 32% el presidente. Es un mérito entonces de Jara, no sé si es un mérito o es un mérito de su victoria, el haber congregado tan rápido, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver con la holgura y con la holgura con que ganó y además con cómo impuso los términos finalmente de la discusión y del triunfo. ¿En qué sentido? No, de alguna manera lo que hace Janet Jara y lo que se instala es que ella es la única que es capaz de revolver el gallinero en términos de cuáles son los ejes sobre los cuales se va a jugar la elección. Revolverlo hasta algo que hasta el sábado en la noche estaba en duda, de que alguien pudiera hacerlo. Claro, exacto. Porque el candidato que iba a ganar la primaria tenía muy cuesta arriba el asunto. Exactamente. Y por otro lado, lo que no estaba en duda era que los únicos temas eran seguridad, economía, migración. Y no había mucho espacio para, digamos, variables blandas o el de Power of Love, no había demasiado espacio para eso. Para seguir con Hugh Lewis. Claro, y tampoco para las demandas sociales, sino que la demanda social, ¿verdad?, era... seguridad y crecimiento. Era seguridad y crecimiento. Y eso se mueve un poquitito con ella, empiezan a aparecer otros temas como reivindicaciones sociales. Aunque sea el 9% del padrón el que haya participado en la primaria. Es curioso que se dé ese efecto, es como un efecto, es como que la contundencia del triunfo como que amplifica la magnitud de la votación. Completamente. Es decir... Es una cuestión de percepción, ¿no? De percepciones y también de vitrina, de pantalla, de exposición, de alcance, al final de alcance. No mucha gente vota, es como el rating, ¿te fijas? El alcance al que llegó ella, y además eso es lo interesante y es lo que hay que
la oposición tiene que tener en cuenta es que ese alcance vino asociado con una buena evaluación y que sea hoy día timbrado en la agregación del oficialismo. Vamos a ver una lámina más adelante respecto a propósito de la evaluación. Siguiente lámina, ahí está. Esto es, independiente de tus preferencias personales, ¿quién crees que va a ser el próximo presidente de Chile? Y Janet Jara se pone un salto importante. 34% de los encuestados creen que ella va a ser la próxima presidenta de Chile. O sea, un salto más que importante. O sea, increíble. Yo creo que llega bien arriba. Pasa de 4% a 34% en el imaginario. Esto no es una pregunta por quién vas a votar, es quién cree. O sea, ¿quién crees tú que va a ser? Claro. Y efectivamente Janet Jara se transformó en un fenómeno social, un fenómeno político y social que va más allá de los márgenes del Partido Comunista, va más allá de los márgenes de su coalición. Y hoy día, un 34% de la población, un tercio, cree que ella va a ser presidenta. Ahora, dicho eso, hay un 27% que cree que va a ser José Antonio Kast y un 18%, con una baja importante, pero un 18% de Evelyn Matei, que sumados son más que el 34%. Pero claro, una cosa es que tú sumes algo de manera algebraica y otra cosa es que eso efectivamente se sumen se vaya a subir adentro de las urnas, a sumar adentro de las urnas. Lo que sí tiene lógica que suba Kast, porque bueno, va ganando las preferencias y además mucha gente dice si gana Janet Jara se le hace más fácil el camino a la derecha, digamos. Entonces tiene sentido. Lo que es dramático es el número de Evelyn Matei. Sí, que baja significativamente en el imaginario de que ella va a ser la próxima presidenta. Ahora, hace 2 meses tenía 35% de la gente pensaba que iba a ser la próxima presidenta. Hace 2 meses ahora ella era Janet Jara en este imaginario. Claro, y ahora es la mitad. Es la mitad. La mitad de la gente piensa eso. Exacto. Johannes Kaiser también baja prácticamente a la mitad desde hace 2 meses y Franco Parisi en 4. Sigue subiendo. O sea, es coincidente con las preferencias espontáneas, ¿no? Sí, así es bien coincidente. Y como vamos a ver en otras láminas, acá la tensión dramática, comillas, sigue instalada en el mundo de la derecha entre José Antonio Kast y Evelyn Matei, que sumados son más que Janet Jara, pero la pregunta es cómo tú sumas algo cuando después en la segunda vuelta te va a quedar, son 3 semanas. O sea, ¿cómo lo va a hacer la derecha o la oposición hoy día para diferenciarse y al mismo tiempo para ser competitivo después en segunda vuelta? ¿Te acuerdas que hace como un mes nosotros hablamos del fenómeno de Marco Enríquez con Eduardo Frei el 2009? Claro. Donde el presidente Piñera sacó más votación, ganó la primera vuelta, pero ellos sumados eran más. Tenían más votos. Claro. Exacto, y algunos titulares de diario, incluso de manera medio insidiosa, lo sumaron los dos y dijeron, en la segunda vuelta está ganada. Pero no es llegar y sumar algebraicamente. Bueno, después, porque los votantes no son votantes tan ideologizados. Y en la elección anterior pasó lo mismo. Lavín y Piñera sacaron más votos que Michelle Bachelet y terminó ganando Michelle Bachelet. Exactamente. Porque no se suma, no es automática. No es automático porque los votantes al final tienen muchas más, digamos, ciúticamente clivajes para decidir por quién van a votar que solo lo eminentemente ideológico o partidario. O sea, ojo para los que se sienten ganadores. Pero sí, en ese minuto el presidente Piñera, el expresidente Piñera y Joaquín Lavín compartían un eto, se suponía, muy próximo. Y así mucho más próximo que Kast y Matei, digamos. Siguiente lámina de la encuesta Criteria de esta quincena. Esto es con papeleta, digamos. Papeleta. Si la elección presidencial fuera entre estas candidaturas, ¿por cuál de ellas votarías? Janet Jara vuelve a aparecer primera, igual que en la mención espontánea, 31, José Antonio Kast 22, Evelyn Matei 18, Franco Parisi 9, Johannes Kaiser 8 y Marco Enríquez Ominami 3, 9% nulo o blanco. Y aquí Kast supera a Matei. O sea, ya hay distancia estadística, digamos. Claro, esto no es un empate estadístico, ¿no? Exacto. Supera a Evelyn Matei, pero lo que es más evidente es que Janet Jara en esta posición tiene asegurado su asiento en la segunda vuelta. Claro. Eso es lo que te está mostrando esto, que es algo que era impensado antes de la primaria. Y que también la derecha tiene todavía 2 candidatos que están compitiendo. O sea, hay una diferencia a favor de José Antonio Kast de 4 puntos, pero Evelyn Matei tiene 18. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo esta carrera presidencial que va a tener, de alguna manera, relativamente tranquila Janet Jara, porque la tensión en el oficialismo no va a ser tanto contra ella como entre ellos. Entre ellos, claro, que van a tener su propia primaria el 16 de noviembre. Ahora, para Evelyn Matei, la buena noticia es que José Antonio Kast estaba en su mismo lugar hace 3 meses. Exacto, y esto está muy móvil, y la buena noticia para Evelyn Matei es una que vamos a mostrar más adelante, porque acá lo que va a importar, creo yo, Iván, al final del día, en el mundo de la derecha, van a ser 2 cosas. Uno, ¿quién va a pasar a la segunda vuelta? Porque ya está claro que germano-alemana aparentemente no va a ser la segunda vuelta. O sea, claro, pues si Janet Jara aglutina todo eso... Exacto. O sea, capaz que gane la primera vuelta. Yo creo que aquí está ganando, pero es que con esa división que hay en la oposición es imposible que no la gane, con todo lo que aglomeró ella, ¿te fijas? Claro, porque piensa que en esta papeleta
damos como que Marco Enrique Menem ya juntó la firma y llega en noviembre, pero capaz que no llegue. Capaz que no llegue, claro. Sí, exactamente. Porque o sea, ese 3%, una parte significativa debería trasladarse a Jara. Exacto, digamos, ¿no? Sí, de manera importante. Entonces yo creo que en la oposición vamos a tener dos tensiones o dos conversaciones, si se quiere. Uno, quién va a salir detrás de Janet Jara. Pero además, independientemente de quién salga, la pregunta es quién va a ser más competitivo en un escenario de segunda vuelta con Janet Jara. Claro. Eso es algo que, bueno, lo van a resolver las urnas, pero puede ser que al final del día tú tengas un candidato o candidata que pasa a la segunda vuelta, pero que que pasa a la segunda vuelta, pero que en el papel sea eventualmente menos competitivo por distintas razones con Janet Jara en esa segunda vuelta. Y que vuelva a pasar el efecto del 2005, del 2009, donde las partes no suman un todo homogéneo y mayor, digamos. Exacto. Nosotros no tenemos el contrafactual, pero remontémonos al 2021 nomás. José Antonio Kast terminó ganándole a Sebastián Sichel en la primera vuelta. Claro. No sabemos si Sichel hubiera sido más competitivo con Gabriel Boric en la segunda vuelta. Claro. No, nunca lo vamos a... Ya no lo supimos. Bueno, pero ahí tiene un tema. Es un tema, tal cual. Siguiente lámina. Estos son escenarios de segunda vuelta. Sí, bien preliminares y todo, pero son de segunda vuelta, exactamente. Si este domingo fuera en las elecciones de segunda vuelta, ¿por cuál de estas candidaturas votarías? José Antonio Kast, 42 contra Janet Jara, 35. O sea, 7 puntos de diferencia. Claro, pero 23% nulo blanco. Harto nulo y blanco todavía. O sea, esto está en desarrollo, esta noticia. Ahora, si uno lo lleva a base 100, José Antonio Kast está a 10 puntos de Janet Jara. Ahora, nulo blanco no es necesariamente indeciso. Hay gente que efectivamente entre esas dos opciones prefiere votar nulo blanco. Hoy día, claro. Hoy. No sabemos el 15 de noviembre, el día antes de la elección. Tenemos que hablar de todo esto del voto obligatorio, porque se supone que es obligatorio, pero todavía está sin multa. Está sin multa, es verdad. Otro escenario de segunda vuelta, Evelyn Matei 40, Janet Jara 35, es prácticamente el mismo nivel. En base 100 son 7 puntos también de diferencia en favor de Evelyn Matei. Hoy día ambos estarían ganando la Janet Jara en segunda vuelta, pero esto está empezando. Esto está empezando y Janet Jara lo que mostró es que musculó todo lo que tenía que muscular después de la primaria y que aglomeró a toda la izquierda, y toda la izquierda hoy día está, o al oficialismo, detrás de su candidatura y probablemente incluso la democracia cristiana. Pero hoy, en las menciones de las encuestas, no le alcanza para ganar. Hoy día no le alcanza para ganar, y la pregunta que también uno se puede hacer es hasta dónde está recogiendo mucha de esta visibilidad, alcance y espuma que logró con la primaria, hasta dónde esto podría empezar en algún minuto también a bajar. Porque el nivel de exposición y el nivel de presencia que tuvo es muy, muy alto. Ahora, ella lo capitalizó bien. Cuando se expuso, lo hizo bien. Cuando habló, parece que a mucha gente le hizo sentido. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Hay una lámina, antes de que vayamos a la siguiente lámina, me parece que no tenemos la lámina de evaluación de la oposición, que es bien interesante porque en este escenario, donde la mayoría de los candidatos son de oposición y la mayoría de las preferencias parecen ser de la oposición tiene un 18% de aprobación. Sí. ¿Cómo es que no capitaliza la oposición? No, porque aquí... Bueno, y eso lo vamos a conversar después en el análisis, pero aquí lo que uno ve es que los que capitalizan son las personas, Iván. Es decir, al final del día tú puedes estar en determinado partido, en determinada alianza, puedes ser de oposición o de gobierno, pero si tú no generas confianza, si tú no generas tracción en la sociedad, si tú no eres creíble, confiable y querible, da lo mismo. Al revés, si tú eres querible, confiable, creíble y hasta adorable, tú puedes estar en cualquier partido y tener mucha adhesión eventualmente, y eso es lo que al finalmente en una crisis de confianza gigante como la que vivimos está pasando, que la confianza se deposita en las personas. No en los bloques políticos. Bueno, no nos olvidemos de que el 2021 Daniel Jadue estaba por las nubes en algún momento y él se dedicó a emporcarse en los debates, en las discusiones, a decir que él era esencialmente comunista antes que alcalde, pero mientras fue alcalde, era el alcalde de las farmacias populares y estaba muy bien evaluado. Janet Jara se cuidó de esto. Ella quiso ser la ministra de la gestión, de los logros, ¿verdad? Se adueñó de todos los buenos resultados del gobierno. Lo que abre un tema que vamos a hablar después en la mesa de análisis, que es esta idea del comunismo como disfrazado, ¿no? Esa idea. Ya. Esta lámina es muy interesante, es la elegibilidad. ¿Qué es la elegibilidad? No, acá es, digámoslo, la consideración positiva y negativa que tienen los distintos candidatos presidenciales. Es decir, gente que, creo que no ha avanzado todavía, gente que considera, dice en rojo, nunca votaría por este candidato. Es taxativo, nunca. Ahora, nada taxativo en tiempos libres, pero hoy día nunca. Pero hoy nunca, ya. Hoy nunca. Y en azul es lo que dicen que
lo más probable es que vote por este candidato o podría considerar este candidato. Es decir, más apertura. El techo. Ya. Esto es una buena noticia para Evelyn Matei. Eso es lo que adelantabas hace un rato. Esta es la mejor noticia, claro, es la buena noticia para Evelyn Matei porque es la única que tiene un saldo claramente positivo en términos de techo. Tiene un 55. José Antonio Kast ya está sobre el 50. O sea, en el 50, pero tiene un 50 negativo y un 50 positivo. Es decir, la mitad de la gente dice que nunca votaría por él. Claro. En cambio, a Evelyn Matei ese número llega a 45. A 45, exacto. Claro. Y un 55 que la consideraría o de todas maneras votaría por ella. Exacto. Kast es 50-50. Janet Jara, en cambio, a pesar de todo esto que hemos hablado, un 55% de la gente nunca votaría por ella. No, dice que hoy nunca votaría por ella. Ahora al revés, hay un 45, que incluso es más que el 30 y tanto que está sacando en la papeleta. Que lo podría considerar. Entonces ahí tiene un techo que también crece y por lo tanto hay que ver cómo se va expresando eso. Claro, porque ese 45 está más allá del 30 de Boric, está más allá del 38 del apruebo, es 45. O sea, ojo con ese número. Exactamente. Franco Parisi, esto es mala noticia para Franco Parisi. Un 65% dice que nunca votaría por él. Un 65, un 35 dice que podría considerarlo que sí podría votar por él. Ahora, para un candidato que salió tercero la última vez con, si mal no recuerdo, un 13% de la votación, sí. Tener un 35% potencial o de gente que no tiene una mala evaluación tampoco es tan malo. Yo creo que hay que mirarlo en esa lógica. Ahora, pero no es un número muy halagüeño si quiere pasar la segunda vuelta. Como él dice que va a ganar la segunda vuelta. Bueno, hoy día es muy difícil que pase a la segunda vuelta con los números y también más complejo aún eventualmente que gane una segunda vuelta. Y el peor negocio es para Johannes Kaiser, que en la consideración negativa tiene 68. 68, sí, pues muy alto. O sea, casi el 70% no votaría nunca por Johannes Kaiser. Exactamente. Nunca. Y la palabra es nunca. No es, creo que no. Es nunca votaría por ese candidato. Con mayúscula, además. Es muy duro es eso, lo que no significa que no pueda cambiar en el tiempo. Claro, esto puede cambiar. Sí. Este tipo de percepciones son las que cambian. Son percepciones, no son datos duros, son percepciones, imaginarios. Es una idea, claro. Pero igual, dentro de es harto, es casi un 70% que dice nones. Entonces, Kaiser puede ser... Un día sale Johannes Kaiser haciendo parir un oso panda y teniéndolo en brazos y capaz que... Ahí puede subir unos 10 más. Es positivo, claro. ¿Cómo no? Podría ser. Sí, y si son 2... son mellizos. Si ya nos acercamos a los 50. O sea, no, digo, pueden pasar cosas, así. Han pasado cosas. Pues imagínate, este número no lo teníamos con Janet Jara porque ni siquiera la medíamos a este nivel, ¿te fijas? Claro. Pero probablemente... Bueno, además lo interesante de Janet Jara es que ella creció mucho en conocimiento. Ella era muy desconocida en relación a otros candidatos presidenciales. Claro. Y creció en conocimiento asociado a buena evaluación. Muchas veces tú creces en conocimiento matando a los opandas y te hiciste muy famoso, pero resulta pero muy mal. Exactamente, pero que nadie te quiere. En cambio, jugando con el oso panda, claro. Por eso hoy día el tema de Janet Jara es no cometer errores y a lo mejor pequeños errores pueden romper de alguna manera el encantamiento. Romper el hechizo. Vamos a ver. Lo vamos a hablar en la mesa de análisis con Cristian Valdivieso, excelente, con Max Colodro, con Jimena Jara y con Isabel Pla en el siguiente bloque de Mesa Central. Saludamos a nuestros auspiciadores en el programa de hoy por el 13, por T3 en vivo, por Tele. Ya estaba Cristian Valdivieso con nosotros, a su lado Isabel Pla. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida. Muy bien, buenos días. Jimena Jara, que se perdió el domingo pasado porque estaba de viaje, se salvó. Y Max Colodro, ¿cómo están? Muy bien, buenos días, Iván. Vamos al Teatro Caupolicán, está Sofía Martínez ahí en la cobertura de lo que está pasando en el aniversario del Partido Comunista, además el natalicio de Luis Emilio Recabarren. Habla Janet Jara. Sofía Martínez, estoy contigo. Habló a la entrada Janet Jara, Sofía. Como ocurrió en Chile en el 73. Sí, hola Iván, muy buenos días. Y no solo Janet Jara, de hecho también hubo distintos representantes del Frente Amplio, llegó Gonzalo Vinter con la presidenta del partido, también Paulina Bodanovich, representante del Partido Socialista, representante del Partido Radical, y todos con un solo lema, una sola palabra podríamos decir, la unidad. Ha sido lo que más se ha repetido durante esta mañana, cuando también ahora habla Janet Jara en el escenario, también enfocándose a lo mismo, a decir que no solo tienen que ir a convencer o a trabajar con los militantes del oficialismo, sino que también hablar con aquellos que todavía no están convencidos, y eso es parte entonces de lo que ha sido estas palabras, cuando también recordemos, está instalado este debate respecto de ¿debe suspender o no su militancia? ¿Lo va a hacer? Bueno, ayer hubo un comité central del Partido Comunista donde, según lo que hoy día pudimos reportear durante esta mañana, se apuntó a dos cosas. Primero, la confianza que hay en Janet Jara, como también la libertad de ella decidir cuál es el mejor paso para poder avanzar entonces en esta carrera presidencial que ya toma de alguna forma cierto camino. Y ahí entonces ella, a la pasada, cuando entra al Teatro Caupolicán, descarta entonces que eso esté sobre la mesa. Revisemos específicamente lo que dijo Janet Jara durante esta mañana cuando le consultamos respecto de esta suspensión o no. Lo que está a la vuelta
sigue en evaluación? No, ese tema no está sobre la mesa. Lo he dicho 1 y 1000 veces. Gracias. Eso no está sobre la mesa, es lo que se entiende como el descarte final del tema del famoso asunto de la suspensión de la militancia, que fue parte de las polémicas con su partido durante esta semana. Janet Jara entonces descarta derechamente suspender su militancia en el Partido Comunista, lo que se entiende de sus palabras al llegar ahí al Teatro Caupolicán, captada por el micrófono de Sofía Martínez. Sofía, no sé si podemos escuchar a Janet Jara en este momento, parte de lo que está hablando. Sí, escuchemos parte, bueno, está recibiendo el aplauso ahora y retoma su palabra en este minuto. A ver. Quiero que estén tranquilas y tranquilos. Nos hemos preparado, le pasan y sabré gobernar. Quiero que estén tranquilas y tranquilos, nos hemos preparado y sabré gobernar. Janet Jara en vivo en el Teatro Caupolicán, aniversario del Partido Comunista, también natalicio de Luis Emilio Recabarren. Sofía Martínez, sigue atenta a lo que está pasando ahí en el Caupolicán y volvemos contigo en un momento más. Buenos días. Se siente con fuerza Jara presidenta. ¿Qué opinan acá en el panel? Isabel Pla. Y esta polémica, que parece terminar esta polémica sobre la suspensión de la militancia de Janet Jara. A ver, yo aprovechando ya que partimos con la candidata del oficialismo, la candidata comunista, yo creo que hay dos grandes temas para ella y en donde está, por supuesto, incluido la decisión de que no es un tema que esté sobre la mesa su renuncia. Yo creo que Janet Jara tiene dos mochilas hoy día. Voy a partir por el Partido Comunista. Es una mochila su militancia en el Partido Comunista. Creo que probablemente estratégicamente suspender su militancia ahora era reafirmar, ¿cierto?, que ser del Partido Comunista hoy día es una mochila. Ella tiene una militancia en ese partido desde muy joven, su trayectoria política es consecuente con esa militancia, ¿cierto? No es lo mismo ser de un partido político que ser de la Chile o del Colo-Colo. De hecho, hay gente que se cambia. Y así como ha sido consistente la trayectoria de Janet Jara con el Partido Comunista, la trayectoria del Partido Comunista en Chile en los últimos años, no nos remontemos a la historia, ha sido también consistente con su visión del mundo, con su visión de Chile, con su visión social, y lo digo particularmente desde el estallido y el papel protagónico que tuvo en el estallido en adelante, incluido el papel que cumplió también en este gobierno, rechazando reformas, ¿cierto?, que son importantes para el gobierno, las de seguridad, la usurpación, oponiéndose a la política de relaciones exteriores que ha mantenido el gobierno de marcar, ¿cierto?, la inexistencia de democracia en ciertos países, en ciertos regímenes conducidos por el Partido Comunista o por fuerzas políticas que son hermanas ideológicamente del Partido Comunista. Más allá de su militancia está este tema. Cortito, y les doy la palabra a Max y a la Jimena. ¿Tiene sentido medir en encuestas si el Partido Comunista es una mochila, como dice, si la militancia comunista es una mochila? Hay una segunda mochila, pero sí, conversaremos más adelante. O sea, sin duda que puede ser una mochila para algunos, pero yo creo que para una gran mayoría de la población es algo relativamente indiferente. O sea, lo que importa es él o la candidata centralmente. Por eso, pero tendría sentido medirlo en encuestas, ¿no? Medirlo, pero enamorarse de eso como estrategia para vencer a la Janet Jara, claro, creo que puede ser un error importante porque, bueno... Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Cristian Valdivia. Bueno, por de pronto a la candidata de Jimena Jara, a Carolina Toá, no le rindió nada el anticomunismo o la crítica al Partido Comunista. No le rindió nada y yo creo que todavía hay una conversación respecto de si el error de Carolina Toá, yo lo he escuchado, fue no defender con más ahínco el legado de la concertación y ser más tenaz, y yo creo que eso es realmente no estar viendo cuál es el panorama. Y creo que la militancia... O sea, la concertación no daba ni un voto en esta primaria, el domingo pasado. No daba ni un voto, no era eso. No es eso. Ser triste que es distinto, para la gente que admira ese periodo, de buscar un camino de articulación, de un camino de moderación, de un camino de acuerdo, es distinto. Pero decir que faltó defender la concertación es realmente no estar viendo lo que está pasando. Y yo creo que lo que haga Janet Jara respecto de su militancia no es tan relevante, porque lo que vemos es que ella claramente ha sobrepasado el techo que le da el estar en el Partido Comunista. O sea, puede ser que el Partido Comunista sea un lastre, se ha dicho y se ha repetido mucho que Chile no está preparado, Chile nunca votaría por un presidente comunista. Ella está dando vuelta todos estos supuestos, y además creo que el conflicto que ella ha tenido a lo largo de este tiempo con su partido, con los jerarcas de su partido, ha sido interesante, en el sentido de que ella ha podido desacoplarse
de este Partido Comunista, evitar el abrazo que del es oso, mucho digamos. más como oxidado, ¿cierto? Entonces, ella va mucho más allá. Ella logra librarse un poco del abrazo del oso, de este apriete de un Partido Comunista tan dogmático, y lo logra aún si no renuncia a su militancia, ¿no? Y entonces, a mí me parece súper interesante, a propósito de un comunicado del Partido Comunista que anda circulando, que dice, parece decir poco. Dice, creemos que, o entendemos que Janet Jara tiene un camino más amplio, o que tiene un deber que es mucho más amplio que el Partido Comunista. Y eso es súper interesante, porque el Partido Comunista es un partido muy disciplinado. Entonces, un poco lo que hace este comunicado es darle carta blanca. Y yo creo que ahí hubo una conversación de la que no estamos al tanto, en la que ella dijo, yo necesito poder tener más movilidad, más flexibilidad en una segunda etapa de esta campaña. Ahora, Janet Jara parece darse cuenta de que es básicamente indiferente si suspende la militancia o no, porque tampoco se va a convertir en una candidata not co, digamos, o sea, no comunista. Max. Es cierto, y yo estoy de acuerdo con lo que plantea Cristiana, en el sentido de que hoy día lo que aparece, según este resultado y según nos están mostrando ahora esta semana las encuestas, es que el tema de la militancia, el tema de la posición política, de la historia del candidato, no es un tema que hoy día esté siendo tan relevante, o por lo menos hasta ahora, y en esta primaria en particular, y en estas encuestas que estamos observando, no es un tema central. Yo creo que las dos grandes derivadas que se pueden sacar de esta primaria y de lo que hemos vivido a partir de ahí, es que, primero, el socialismo democrático y el Frente Amplio están pasando por una situación política crítica. Es decir, lo que explica el resultado, esta brecha enorme de Janet Jara frente a Carolina Toá y sobre todo, para qué decir, frente a Gonzalo Vinter, no es un avance o un aumento muy significativo de la votación comunista. Es la caída, es el desplome de la caída del Frente Amplio y del socialismo democrático. Janet Jara sacó en torno a 800, 840, por ahí. Sí, son como 150.000 votos más que Jadwe. Jadwe había sacado 100.000, 700 y tantos mil, y el Partido Comunista en la elección parlamentaria del 21 había sacado más o menos lo mismo, entre 850.000. Claro, es buena la comparación. Entonces, porque el socialismo democrático en esa primaria convencional, esa rara con Maldonado, Narváez y Proboste, sacó 150.000 votos y Toá, ¿cuánto sacó? ¿260.000? No es que la votación legal, comunista, o sea, esto del tsunami de la votación comunista no se produjo. Lo que se produjo fue el desplome. O sea, el mundo del socialismo democrático no fue a votar por Carolina Toá. El mundo del Frente Amplio no fue a votar por Vinter, y eso es en buena medida lo que explica esta brecha gigante. Ahora, el efecto óptico. Sin duda, el efecto óptico es lo que está explicando en buena medida las encuestas. Y en ese sentido yo constato dos cosas, como te decía. Constato que el Frente Amplio y el socialismo democrático están viviendo una crisis de pérdida de legitimidad y de pérdida de representatividad enorme, y que la segunda derivada que tenemos esta semana es Janet Jara se convierte en una alternativa competitiva. El oficialismo tiene hoy una carta que puede ganar en primera vuelta, como lo están mostrando las encuestas. Puede ganar la primera vuelta. Puede ganar la primera y puede ganar la segunda vuelta también. Vaya. En ese mismo sentido, Cristian dice, no estoy seguro o no, derechamente no es una buena estrategia la carta del anticomunismo, digamos. No, yo creo que no, así como tampoco una buena estrategia para el oficialismo la carta de la ultraderecha o del pinochetismo o de la dictadura, porque son códigos que que generan mucha identidad en ciertos grupos, pero que son identidades ya rígidas y fijas que no se van a mover. El gran tema es la gran mayoría de la población que no está fijada en esos códigos, ¿verdad? Sino que quiere volver al futuro, a propósito de cómo partimos el programa, y no mirar al pasado. Y ese futuro es un futuro donde importan más los territorios emocionales más que los territorios ideológicos o doctrinarios. Y los territorios emocionales se conquistan desde las personas y de las ofertas que las distintas personas hacen, o de los distintos candidatos. Y los partidos políticos, las coaliciones, son de alguna manera el arroz, el complemento. Pero si tú no tienes ¿verdad? Un trozo de carne, por decirlo de alguna manera, fuerte, que logre copar un territorio emocional irrelevante. ¿Territorio emocional? ¿A qué te refieres con eso? Porque si es lo que estoy pensando, Janet Jara es una candidata formidable en ese sentido. Ella logró copar un territorio emocional que tenía que ver con la cercanía, con la empatía, con ese espacio, de manera verosímil, porque no es llegar y decir yo soy empática o soy empático,
de verdad plasmar eso en un territorio que le haga sentido, y eso se llama posicionamiento al final, a un grupo importante de la población. Este día conversamos la semana anterior de esa radio de que ella logró que la gente dijera yo le creo. Exacto. Más que a mí me gusta, la encuentro simpática, yo le creo, que es un atributo muy bueno, como sustantivo. Y en la oposición tú tienes candidaturas que representan bien y le creen la posibilidad de superar el miedo, porque el tema principal es la seguridad, ¿verdad? Es decir, bueno, hacer un cambio, un giro radical en cómo estamos enfrentando la seguridad. Y otros también que dicen, bueno, también algo de castigo al gobierno, la rabia. O sea, al final del día son territorios emocionales que tienen que ser verosímiles desde el punto de vista de la población y que te dan un envión importante. Y eso es lo que está en juego hoy día, son las personas esencialmente. Hace 4 años Sebastián Sichel protagonizó la gran sorpresa de la primaria, ganando, cuando nadie lo esperaba, ganando esa primaria sobre Lavín, sobre Desbordes y sobre Briones, y después se derrumbó. Sí. O sea, llegó cuarto. Sí. Isabel. Sí, a ver. O sea, ¿le podría pasar algo así a Jara? Faltan 5 meses todavía, faltan muchas cosas, pero me gustaría referirme a algunos de los temas planteados. Uno, yo estoy de acuerdo y creo que es importante, y ojalá la derecha o la oposición completa lo entienda, el eje militancia del Partido Comunista tiene sentido en un sector minoritario de la población, particularmente una generación mayor o la gente muy politizada. Sí, la gente joven, yo creo que pero no es efectivamente un camino, ¿cierto?, para seguir una estrategia. Sí lo es el hecho de que Janet Jara representa hoy día la candidatura de un gobierno, de un mal gobierno, no solamente porque tiene baja evaluación, sino que esa baja evaluación responde a problemas muy importantes, ¿cierto? Aumento de inseguridad, débil crecimiento económico. Vimos esta semana las cifras de empleo. En fin, hay una molestia palpable desde hace mucho tiempo con el gobierno y ella representa eso. No solo lo representa por militancia, sino porque formó parte del gobierno hasta hace poco. Si eso es correcto, si eso es verdadero, parece que José Antonio Castro lo entiende bien. En la entrevista del Mercurio de hoy de José Antonio Castro está en esa misma línea. Una buena entrevista. Y no tercero, se preocupa el comunismo, se preocupa del tercero, y creo que esto es bien importante comprenderlo. Yo creo que hay 2 candidaturas de derecha. Está claro, ¿cierto? Y especialmente con los números que nos muestra Cristian, que no hay ninguna posibilidad de que 2 candidatos del mismo signo pasen a segunda vuelta. O sea, esa es una conclusión muy persistente de la primaria. La segunda vuelta va a ser entre Janet Jara y Evelyn Matei o entre Janet Jara y José Antonio Cast. Y en ese mismo sentido creo que la derecha cometería un error muy grande si subvalorara, ¿cierto? Si subvalorara a la adversaria, a la candidata Janet Jara, que efectivamente es muy competitiva por todo lo que hemos dicho acá. O sea, la confianza es un enemigo en este caso. Porque, claro, Janet Jara es una persona que puso su biografía en valor y lo puso en valor político. Logró separarse estratégicamente, rápidamente del Partido Comunista en este juego que probablemente sea real, de distancia entre lo que dice el Comité Central del Partido Comunista y lo que ella piensa, y por tanto es una candidata que puede crecer y puede ser muy competitiva, y lo quiero decir hoy día con toda responsabilidad. Se hace las cosas bien, puede ganar la elección presidencial. Entonces, a las candidaturas de la oposición, a mi candidata, que es Evelyn Matei, todo el mundo lo sabe, al candidato José Antonio Cast y a todas las candidaturas pequeñas que están dando vuelta por ahí, creo que es muy importante que transmitan eso, ¿cierto? Y que diseñen sus estrategias y sus propuestas pensando en esa posibilidad. Jimena Jara. El mensaje de Isabel Pla es agrupémonos todos en la lucha final. No, Jimena Jara, que no es pariente de Janet Jara. No, pero me están empezando a preguntar. Estás en Alemania y ya me preguntaron. Oye, está buscando las raíces comunes. Claro, ahí. Oye, yo respecto a lo que decía Cristian de los territorios emocionales, de la rabia y del miedo, lo que yo veo es que aquí hay 2 narrativas que van para el mismo lado, que tienen que ver con las incertidumbres, ¿cierto? Entonces, por un lado está un gran tema que es la seguridad, la delincuencia, el narcotráfico, etcétera, ese tipo de seguridad. Y por otro lado está el relato que tiene Janet Jara, que tiene que ver con las certidumbres cotidianas, que tiene que ver con el sueldo, con la pensión, con el día a día. Y es súper interesante ver que hay hoy día 2 grandes conversaciones, las 2 muy importantes, que están formateadas de distinta manera, ¿cierto? Entonces, por un lado está el crecimiento económico y la seguridad en los barrios desde la derecha, y por otro lado, el bienestar
en el día a día, en el barrio, la pensión, el sueldo, el respeto. Son formas distintas de certeza. El crecimiento económico sería una cosa muy abstracta. Es abstracta, pero como bien, la ¿no? derecha, o sea, la derecha lo reivindica desde la idea de que solo vamos a tener más bienestar si es que hay más crecimiento. Pero esa derivada es rescatada desde la narrativa de Janet Jara, desde la idea de la calidad de vida de la gente. O sea, es una misma conversación. Hace que el crecimiento sea concreto, a eso me refiero. Claro, es una misma conversación, pero emerge desde distintas claves. Y las dos tienen que ver con la certeza. Una con la certeza del poder salir a la calle sin que me pase nada, sin que me asalten, pero esta otra con el poder llegar a fin de mes sin que me pase nada. ¿Hay algo ahí? ¿Cierto? Entonces ahí hay algo súper interesante que me parece que la gran conversación de esta segunda vuelta no va a tener que ver con el comunismo o con el anticomunismo, porque esto parece una polarización del tipo años 70, pero en realidad no. En realidad es sobre otra cosa, es sobre dónde encontramos certeza. Yo mira, es que algo muy cortito. Primero quiero reafirmar que yo comparto lo que dice Longueira hoy día en una carta en el Mercurio, aunque le importe un grupo muy chiquitito del país el hecho de que Janet Jara sea hoy día la candidata de la izquierda, de toda la izquierda, es probablemente uno de los hechos políticos más importantes desde el 90 hasta ahora. Y eso lo dejo ahí. Segundo, la Jimena está diciendo algo muy interesante, que esto ha sido una discusión en el mundo y también en Chile. Creo que lo que hizo Janet Jara es, ¿cierto?, recuperar ese relato, esa narrativa que estaba mucho más asociada al Partido Socialista, incluso al PPD, que tenía que ver con las condiciones de vida, ¿cierto? Y se contrastó con un Frente Amplio, por ejemplo, que representaba a esta izquierda más concentrada en las identidades, a esta izquierda más woke. Entonces ella vio ahí un nicho de especial importancia, dijo, oye, ¿por qué el mundo, la izquierda está abandonando, el elector de izquierda está abandonando a la izquierda porque tenemos una izquierda que tiene protagonismo, que está hablando de otras cosas y no de las cosas que le importan a la mayoría de los chilenos? Es interesante, porque Carolina Toá venía hablando de eso desde antes de ser candidata, cuando era ministra del Interior todavía, y no lo cuajó, digamos, Max. Yo creo que aquí hay dos dimensiones de la confianza que van a estar en juego y que van a estar en tensión en esta campaña presidencial a partir de estos números y de este resultado de la primaria. Una, la confianza en la persona, que es un poco lo que hemos estado hablando, que es el espacio en el que se reinstaló Janet Jara, la confianza personal, la empatía, la capacidad de conectar con las emociones y con la sensibilidad de un determinado sector de la sociedad chilena. Y por el otro, lo que te va a intentar hacer un sector de la derecha, sobre todo, es transmitirte confianza en la capacidad de gestión. Es decir, confianza en nosotros podemos resolverte los problemas de delincuencia, de inseguridad, podemos bajar el miedo, podemos mejorar las tasas de inversión, podemos hacer que el país vuelva a crecer como debía o como debe hacerlo. Entonces yo creo que esa tensión va a estar presente a mi juicio en estos meses que vienen hacia adelante. Confío, ¿qué me importa más? ¿La persona, que me genere confianza a la persona, o que me genere confianza a la oferta política que me están haciendo determinados candidatos o determinados sectores políticos? Y yo creo que esa tensión de alguna manera va a marcar esto también. Puede ser parte del lenguaje y parte del conflicto de la primera vuelta, ¿no? O de toda la elección. Sí, sin duda. Ahora yo creo que la derecha va a tener que buscar también agregarle una dosis de carisma a su candidatura, a sus candidaturas, porque si esto es pura razón, yo voy a arreglar la seguridad, yo voy a mejorar el crecimiento económico, y a eso tú le contrapones, yo te voy a subir el sueldo, y además voy a ser cercano y te voy a abrazar y te voy a querer y te voy a cuidar, creo que la derecha se puede quedar corta. Es decir, acá le cambiaron la regla del juego, de alguna manera, a la elección, o hay un proceso eventual de cambio de reglas de juego de la elección, donde la emocionalidad, la cercanía, el aprecio, el cariño pasan a ser tan relevantes o más relevantes incluso que la capacidad de gestión eventualmente. Entonces, ¿y eso no es un territorio favorable para Parisi, por ejemplo? Bueno, porque Parisi es hiper concreto. Sí, yo creo que la oposición va a tener que empezar a mostrar propuestas súper concretas de cómo va a mejorar las cosas, no eslogans ni ideas generales respecto de cómo va a mejorar que va a mejorar la seguridad o que vamos a volver a crecer. Es qué es lo que vas a hacer concretamente para mejorar la calidad de vida a las personas. Y también tiene que lograr instalar que esta elección no se trata de más o menos seguridad, se trata de continuidad o cambio. Y si la gente está contenta con lo que hay hoy día, ¿verdad?, va a refrendar al candidato del oficialismo. Si está disconforme, va a ir por la oposición. Y la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar ahí? En teoría, la oposición tiene todo lo de ganar, si tiene 65 contra 30.
de desaprobación y aprobación. Pero si el eje de la elección cambia radicalmente y entra el carisma muy fuerte, digamos, una suerte de populismo popular importante, y la gente dice, bueno, en realidad me están ofreciendo el crecimiento económico, pero si esto no llega, ¿hace cuánto me vienen diciendo que vamos a seguir creciendo? Claro, y hay antes cuando crecimos igual y hay mucha dificultad versus alguien que al frente me está diciendo, mira, yo te voy a subir el sueldo, algunos te voy a subir el sueldo mínimo y te voy a cuidar, y si te voy a cuidar, te voy a cuidar, ya. ¿En razón de qué voy a creer más en el crecimiento, en la doctrina y en la tecnocracia que en alguna promesa súper concreta que además puede ser eventualmente verosímil? Y con esto cierro. Después de toda esta primaria, yo me quedo al menos con la sensación de que siempre Janet Jara fue la candidata del gobierno y del oficialismo. Es decir, la facilidad con que ella se adueñó de los, algunos dirán muchos, otros pocos, logros del gobierno fue impresionante. No hubiera habido reforma de pensiones en este país si no hubiera sido por el ministro Marcel. Y el socialismo democrático, huevo. No el ministro Marcel nunca lo reivindicó. No. Pregúntenle a quienes votaron a favor de la reforma de pensiones si el ministro Marcel no fue una garantía respecto de que las promesas se iban a cumplir. Y resulta que pregúntale a quienes la negociaron, ¿cómo fue esa historia? Y la ex ministra Jara hoy día es dueña de todo, de la reforma de pensiones, del sueldo mínimo, de las 40 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el socialismo democrático como José Luis Rodríguez, bueno, dueño de nada. Es que claro, yo creo que ese es el punto. Estamos llamados a ser los adultos a cargo y ahora nos estamos quejando porque una vez más, de alguna manera nos están sometiendo. Ese es el punto central de lo que plantea Cristian. La facilidad que tuvo Janet Jara para reagrupar, para sumar sin prácticamente ninguna resistencia, incluso hoy día hasta la democracia cristiana, a la lista parlamentaria. Entusiasmo loco ahí, ¿eh? O sea, tiene que ver con que la orfandad en la que queda el socialismo democrático y el Frente Amplio después de esta primaria hace que a Janet Jara finalmente, Janet Jara sea una gran talba de salvación para un oficialismo que hasta hace una semana atrás parecía ya derrotado en la elección presidencial y ahora ya no lo está. No, le volvió el aire sin duda. Pero lo que esta orfandad genera también, como otra derivada más, es que probablemente en estos 4 o 5 meses que quedan van a eventualmente a instalarse y surgir candidaturas que tratan de disputar el centro, candidaturas que independientes que vienen a tratar de... No contamos con eso todavía, porque no está el dato. Los Harold Mike Nichols que están buscando firma. O sea, los votos estallaron como en 24 horas. Eventualmente los Marcelo Trivelli, el propio Marco Enríquez, eventualmente van a decir, bueno, en medio de esta orfandad, y dado que el agrupamiento se produjo rápidamente, disciplinadamente en torno a la candidata del Partido Comunista, bueno, aquí queda un espacio para eventualmente ir a una disputa por esos votos que se pueden no sentir todavía seguros de votar por Janet Jara en primera vuelta o eventualmente pueden descolgarse si es que ven una alternativa que les resulte atractiva. Ojo con Harold, le faltan como 12.000 o 13.000 firmas solamente. Oye, mira, Isabel y la Jimena. Yo porque me tinca que ya vamos a salir. Isabel, ten fe en tu editora de hoy. No, mira, yo 3... Ya le regalaste toda la primaria al oficialismo y ahora estás alegando por falta de pantalla. Yo creo que hay varios... No, la primaria fue del oficialismo. Hay varios como... La pregunta es ¿por qué? Hay varias conclusiones. Hay algunos que dicen que fue un error de Chile Vamos. Primero, el resultado de la primaria y lo que está mostrando Cristiano hoy día demuestra, ¿cierto?, lo que dijimos semanas anteriores en este mismo lugar, que después de la primaria el escenario se iba a despejar. Tenemos una candidata hoy día que representa la opción de la continuidad. Comparto con Cristian que es el eje, digamos, más potente frente a la ciudadanía, es la continuidad al gobierno de Gabriel Boric, del Frente Amplio, del Partido Comunista, en fin, con todas las nomenclaturas política. Es un territorio para la derecha. Segundo, el derrumbe de la centroizquierda, y eso no es irrelevante, no solo para esta elección, sino que no es irrelevante porque va a trascender la elección presidencial. Vamos a tener los próximos años, ¿cierto?, en Chile una izquierda hegemonizada en narrativa y probablemente en proyecto político, concentrada en el Partido Comunista y si es que sobrevive el Frente Amplio, que yo creo que sí va a sobrevivir el Frente Amplio. ¿Tú crees que y un tercer punto, y ligado con el derrumbe completo de la centroizquierda, y por centroizquierda incluyo hasta la democracia cristiana e incluso hasta aquellos, ¿cierto?, que se montaron en amarillos y en demócrata. Creo que Eileen Matei tiene, aun cuando podría tener mejores noticias hoy día, queda mucho y no son, y las puede revertir, y yo creo que las va a revertir, tiene un espacio ahí, una ventaja comparativa. La pregunta es,
¿Cuál de los candidatos de la derecha tiene propuestas que conectan mejor? Ese es un tema que se resuelve en lo técnico con algo de emocionalidad, pero las dos siguientes preguntas son: ¿quién tiene la posibilidad de ampliar más su base electoral, pensando no solo en primera vuelta, sino en segunda vuelta? Todos los números que hemos visto demuestran que Evelyn Matei tiene ahí una mayor, hoy día mayor posibilidad, ¿cierto?, de ir a ese 25% de nulo blanco. Empezó la franja. Y un tercer lugar, y en tercer lugar, y que no es menor, y también es algo que se debe estar preguntando Janet Jara, y por eso da el mensaje que da en su discurso en el Comité Central: ¿cuál de las candidaturas tiene mayor probabilidad de gobernar con estabilidad y cumpliendo una hoja de ruta? No te digo que el programa exactamente, pero por lo menos una hoja de ruta. Y creo que en la derecha esa mayor posibilidad hoy día es de Evelyn Matei, y Janet Jara lo que hemos visto es que está insistiéndole a su base electoral que no tenga preocupación porque va a saber gobernar. En el siguiente bloque va a estar Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, por si acaso. Más allá de este llamado a la acción de Isabel Pla. Isabel Pla está en campaña total. Lo que quiero disputar quizá, no. o por lo menos poner en la mesa, es la conversación sobre justamente los adultos en la sala. Que es una definición que nos gusta a todos en esta mesa probablemente mucho, y con la que yo estoy de acuerdo. Pero creo que quizás hay algo del adulto en la sala que es un poco cabreante para las grandes mayorías, que es la distancia que hay entre el adulto y el ciudadano, que es tratado como un niño. Entonces, permanentemente decirle al niño que no es el momento de subirle el sueldo, que no es el momento de hacer esta reivindicación, que se tiene que esperar un poquito, que cuesta mucho la negociación en el Congreso, que está muy difícil, que es culpa de la derecha, que ya vamos ya. O que sus ideas son malas. O que, claro, porque no saben sus ideas son que no saben lo que les está pasando realmente, que creen que tienen miedo, pero en realidad no tienen de qué tener miedo, porque ya, todas esas cosas que son como muy de adulto a un ciudadano disminuido en sus capacidades deliberativas, es muy tremendo. Y yo creo que una de las gracias de Janet Jara no es solo la proximidad, no es solo que ella sea cercana en su estilo, es que está ahí. Y esa distancia que hoy día que es uno de los grandes dramas en la política, y que lo vemos en uno y otro estudio de opinión, esa distancia es mucho menor con Janet Jara. Ya, eso desde el punto de vista de la presidencial. Desde el punto de vista parlamentario y desde el punto de vista del gobierno para adelante, de los gobiernos para adelante, la Isabel dice: aquí el socialismo democrático va prácticamente a desaparecer y esto va a estar hegemonizado por el Partido Comunista / Frente Amplio, y hay que ver cómo le va a ir al Frente Amplio en la parlamentaria, eso está por verse. Pero eso provoca un efecto. Esto podría ser que el 16 de noviembre veamos la parlamentaria y veamos una cosa parecida a la de la convención, parecida a la del Consejo Constituyente, o sea, donde el centro queda prácticamente arruinado, Max. Yo creo que el oficialismo va a hacer obviamente un esfuerzo grande porque eso no sea así. Claro. Está tratando de sumar con la mayor eficiencia y eficacia posible, pero yo creo que algo de eso puede terminar ocurriendo. Es decir, partidos de centro muy disminuidos, que si tuviéramos la ley que pone la brecha, el umbral del 5%, eventualmente capaz que no cumplirían, dejarían de existir, pero yo creo que aquí lo fundamental, incluso más allá de la representación parlamentaria, es que aquí hay una apuesta, una visión de mundo, una visión de la historia de Chile que está desapareciendo, que fue lo que representó el mundo de la centroizquierda, la renovación socialista, lo que representó de alguna manera el etos de la concertación del Chile de los 30 años. Y eso, lo interesante es que no solo desaparece, sino que el que viene en su reemplazo es el Partido Comunista. Ni siquiera el Frente Amplio, que representaba a la generación más joven y que uno decía, bueno, la lógica era la lógica del recambio generacional, que representaba esta nueva generación. No, el recambio, el giro no se produjo hacia el Frente Amplio, se produjo hacia el Partido Comunista. El partido que defiende la superación del sistema. Pero ella es el Partido Comunista. No, pero finalmente ella, el partido que va a capitalizar el éxito de Janet Jara es el Partido Comunista. Esa es la realidad. Y que eventualmente lo va a administrar también en algún sentido el día de mañana. Con ella como candidata es probable que el Partido Comunista le vaya mejor que los 12 diputados que eligió. Puedo decir, quería agregar algo respecto de lo que plantea Isabel. Yo estoy de acuerdo que ahí en las cosas que ella plantea como tareas y como desafíos están las claves. Pero aquí hay una clave y un desafío también muy importante que lo planteó Cristiana al comienzo. Los resultados de primeras vueltas no se suman mecánicamente en segunda. Entonces,
el desafío y la complejidad de llevar 3 candidatos de derecha frente a una sola candidata que ya tiene este posicionamiento para una eventual primera vuelta, bueno, pone el desafío de no solo la pregunta quién va a pasar a la segunda vuelta a competir con ella, sino cómo le vamos a hacer, qué marco podemos fijar desde el presente, desde hoy día, para que los votos tiendan efectivamente y mayoritariamente a sumarse en la segunda vuelta y no a restarse. O sea, yo te lo digo sinceramente, yo hoy día no tengo claro qué porcentaje de gente que vota a Evelyn Matei en primera vuelta está disponible a votar por Kast en segunda vuelta. ¿Qué porcentaje de gente que vota por Kast en primera vuelta o por Kaiser está eventualmente disponible a votar por Evelyn Matei en segunda vuelta? Entonces yo creo que ese desafío político hoy día es una de las claves que eventualmente puede definir quién gana y quién pierde en la segunda vuelta. Claro, lo que conversamos con Cristian Valdivieso en el bloque anterior es que el 2005 y el 2009 pasó exactamente eso, digamos, ¿no? No, 2 cosas. Yo estoy de acuerdo con Max, que independientemente que la candidata no es el Partido Comunista es el negocio para los dos. O sea, el Partido Comunista se va a beneficiar mucho de la tremenda figura que tienen en Janet Jara y sean gobierno o oposición, van a liderar la futura oposición. Yo creo que, y los temas que el Partido Comunista quiere poner van a ser los temas relevantes de la futura oposición y probablemente estos van a estar muy vinculados con la agenda laboral. Cuando estuvo el mundo del Frente Amplio, ¿se acuerdan? La agenda fue la agenda de educación y se toman los gobiernos, bueno, probablemente va a estar vinculado a esos temas y a los temas previsionales. Entonces, yo creo que estamos ahí. Ese es el espacio y la segunda vuelta es complejo para la derecha porque efectivamente no se suman y la pregunta es cómo se van a lograr articular para una segunda vuelta rápidamente, porque la segunda vuelta se demora, son 3 semanas prácticamente, claro, no tiene demasiado espacio para hacer campaña. Entonces, si tú has tenido una primera vuelta donde lo que ha primado es la confrontación entre ellos, ¿cómo rápidamente logras tener una confrontación contra otro que efectivamente logre instalar rápidamente que hay un candidato que representa el cambio y otro que representa la continuidad? Yo creo que esa es una complejidad no menor. Y respecto a lo que dice la Jimé, con esto cierro, estoy de acuerdo en ese planteamiento, pero también es cierto que para cualquier gobierno ofrecer cosas que tienen correlatos que afectan finalmente la economía y el empleo termina siendo un boomerang. Es decir, es re fácil decir, saquemos más fondos previsionales, llegamos más retiro, porque la gente siempre va a querer plata presente. Pero el problema que tienes en el mediano plazo para ti, para ser gobierno, es tremendo. Lo mismo es seguir subiendo los costos de contratación. Todos quisiéramos que el sueldo mínimo fuera, no sé, fuera un sueldo digno. Y el digno puede ser los millones que sean. El punto es hasta dónde eso termina afectando el foco y el centro de lo que efectivamente produce bienestar, que es el crecimiento económico real y sostenido. Que eso es lo que genera más empleo, que genera más crecimiento, que genera además más posibilidades de movilidad social, que es lo que está estancado en Chile, y más posibilidades de movilidad laboral. Y yo creo que ahí está el centro del punto. Un último tema, antes de que cerremos. Ahora sí que vamos a cerrar, Isabel. Evelyn Matei. Y estas semanas que son clave para Longueira, lo decía en Tele13 Radio el otro día también en una entrevista, estos 15 días son clave para que refocalice, para que rebaraje, para mirar qué es lo que hace. Está la disputa de si tiene que irse al centro derechamente, digamos. A ver, despejado, cierto que la segunda vuelta va a ser entre la candidata del gobierno y una de las candidaturas de derecha. Es obvio que va a haber una competencia que yo creo que tiene que darse en la mejor lead y siempre con un asterisco de unidad, pensando después de marzo, una competencia intensa entre Evelyn Matei y José Antonio Kast. Eso está claro y creo que no hay que tener complejo. ¿En qué términos tiene que darse esa competencia? Y creo que Evelyn Matei lo entiende, porque las visiones políticas son similares, tienen una base común y comparten además cuál es el camino que tiene que seguir Chile. Lo que está diciendo Cristian, el camino es seguridad muy fuerte, economía, refortalecer el empleo y por supuesto nunca descuidar y potenciar las condiciones sociales que explican de alguna manera también el posicionamiento de Janet Jara. Esos son los temas. Y entre los dos tienen que demostrarle al país quiénes tienen las mejores propuestas, las que enganchan mejor, pero también tienen posibilidades de ejecutarse, cuál de los dos tiene una posibilidad de ampliar su espectro electoral pensando en la segunda vuelta y cuál de las dos candidaturas tiene la posibilidad de construir una mayoría social que le permita gobernar. Mayoría social, no mayoría política. Gobernar después, a partir del 11 de marzo. ¿Cómo ven las posibilidades de Evelyn Matei, Jimena? Yo creo que todavía, o sea, como es claro que no ha tomado una decisión respecto de hacia dónde va a girar. Hoy día queda un centro desierto.
Y yo creo que a lo largo de la larguísima campaña que ha tenido Evelyn Matei hasta acá, quienes más han logrado diferenciarla de José Antonio Kast han sido sus asesores, sus voceros, no tanto ella misma. Y yo creo que ahí hay un trabajo que hacer. O sea, por supuesto, ese no es mi terreno, pero ahí hay un trabajo que hacer. Ella va a tener que distanciarse y entiendo que aún no está decidido si ella va a permanecer peleando la posición de la derecha, más bien radicalizada, o va a ir a tomar esos votos que se están liberando en el centro. Claro, hay algunos que piensan, Max, que no le va a sacar ni un voto a José Antonio Kast, no le va a robar ni un voto porque ya eso está como consolidado y que por lo tanto tiene que ir a donde están los votos, digamos. Bueno, yo creo que los números que vimos ahora efectivamente muestran que Janet Jara tiene un espacio para poder competir, es eventualmente una de las candidatas más competitivas desde el punto de vista de la capacidad que tiene para llegar a ciertos sectores y de el menor rechazo que tiene también a nivel general. Pero yo creo que Evelyn Matei tiene que asumir una cuestión muy concreta y muy clara. Lleva varias semanas cayendo sistemáticamente y yo me imagino que en ese equipo y en ese comando hay un diagnóstico de qué es lo que está explicando esta baja tan pronunciada. ¿Por qué pasa, no? Ese es el primer punto. O sea, si hay alguien que nos enseñó que los diagnósticos son muy importantes fue el Dr. House. O sea, realmente aquí si no hay un diagnóstico, si no hay un diagnóstico claro en el mundo de Chile Vamos y en el mundo sobre todo en el equipo y en la propia candidata, respecto de qué es lo que está explicando esta baja ya sistemática, va a ser muy difícil poder revertir. Yo creo que Evelyn Matei tiene una enorme oportunidad, los números lo confirman, pero tiene que poder entender qué es lo que le ha ido pasando en estas semanas y cómo se revierte eso que le ha ido pasando. Ahora, el problema es que cuando no hay diagnóstico o el diagnóstico está equivocado, se puede morir el paciente. Por eso te digo, Cristian, ¿una última cosa sobre Matei? Sí, yo estoy de acuerdo en lo general en lo que han planteado. Creo que Matei efectivamente tiene que, dado que hay una primera vuelta donde va a competir, tiene que diferenciarse de José Antonio Kast, pero no necesariamente pelear ni confrontarse con José Antonio Kast muy fuertemente. Tiene que diferenciarse por cuáles son sus propuestas, cuáles son sus focos, cuáles son sus orientaciones y cómo ella va a llevar la candidatura. Creo que este tiempo tiene que hablar mucho de cómo lo va a hacer para mejorarle la vida a las personas en seguridad, en inmigración y en economía. En eso se tiene que diferenciar buscar diferenciarse, pero no necesariamente la confrontación, porque después viene una segunda vuelta que si están muy peleados va a ser difícil sumarse. 4 meses y 1 semana. Eso es lo que falta. Es bien poco. De infarto, ¿no? No lo digas como si fuera una condena, es una oportunidad, Iván. Claro, pero, yo encuentro que es muy interesante el periodo. Sí, y digamos que también Janet Jara tiene un tremendo desafío. Se cae, Janet Jara se acaba el encantamiento, como decíamos, y el oficialismo se queda sin nada también. Entonces, no hay reserva. En el oficialismo no hay reserva. El carruaje vuelve a ser una calabaza. Así es. Por eso que el zapato tiene que ser tiene que ser elástico. Hemos hablado de cine, de fábulas, de cuentos infantiles, con Cristian Valdivieso, con Isabel Pla, con Jimena Jara, con Max Colodoro, la mesa de análisis de hoy, aquí en Mesa Central. Gracias por compartir esta parte del domingo. Buenas tardes. Buenas tardes. Que tengan un buen Y también con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, esta mañana aquí en Mesa Central. Arturo, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Buenos días, buenas tardes ya, Iván. Muchas gracias por la buenas invitación. tardes, toda la razón. Oiga, un primer comentario respecto a lo que pasó el domingo pasado, que parece que hubiera sido hace un mes, pero fue hace 7 días lo de la primaria. Sí, primero sorprendente, ¿eh? Están pasando muchas cosas en solo 7 días. La verdad es que era algo que se veía venir, el crecimiento que había demostrado Janet Jara durante las últimas semanas en la elección primaria de izquierda. Es algo que ya se había de alguna manera asimilado por parte de los chilenos. El triunfo se veía venir. Sí, y eso generó un efecto también en el debilitamiento que nosotros observamos durante semanas de las candidaturas de derecha y el fortalecimiento, digamos, de la nuestra, de José Antonio Kast. ¿Qué es lo que venían viendo? Si tú te fijas, independiente de lo que pasó el domingo, que terminó por constatarse que ganaba Janet Jara, ya hace algunas semanas se veía en el fondo que era una gran amenaza para la primera gran favorita, que era Carolina Toá, y en paralelo, inmediatamente, los chilenos empezaron, digamos, a encontrar cuál iba a ser, digamos, la persona que podría eventualmente competirle a Janet Jara desde este lado de la vereda. Y si tú te fijas, empiezan a coincidir exactamente hace 3-4 semanas la caída más abrupta de Evelyn Matei, de Johannes Kaiser y el crecimiento sostenido de José Antonio. Entonces, o sea, ¿el alza de Jara beneficiaría a José Antonio Kast? Hay algo, no sé si de beneficio, sino que hay un efecto como inmediato y automático
de que las personas de izquierda que eligieron a Janet Jara genera un efecto en las personas de derecha que dicen vamos con Kast para competirle a esa gran amenaza que es la continuadora del gobierno de Gabriel Boric. Porque hay una cosa más definida, Y hoy más día concreta. yo creo que ya la suerte está echada. Si tú lo ves en todas las encuestas, al final todo indica que va a terminar siendo una disyuntiva, hasta traba la litis, se podría decir, te diría un abogado, entre Jara y Kast. ¿La suerte está echada? Yo siento que sí, que esas son las dos candidaturas más fuertes. Igual que en 4 meses, ¿eh? No, sí sé, pero evidentemente me imagino que cualquier persona que ha estado leyendo las noticias o analizando las encuestas se da cuenta que no existe esta lógica de una segunda vuelta entre dos personas de derecha. Eso parece estar y teniendo en rescatado, cuenta ¿no? Sí. eso, evidentemente que hay que concentrarse en esto. Ahora, hay quienes, yo no sé si te ha llegado el comentario, tú que siempre durante la semana estás analizando con personas que entienden de política, hay muchos que dicen entonces la derecha se debieran concentrar todos detrás de José Antonio Kast. Todas las candidaturas debieran hacer lo que hizo Francesca Muñoz, por ejemplo, el lunes de esta semana, que se sumó, se plegó con todo el Partido Social Cristiano, que les agradecemos su generosidad a la campaña de José Antonio Kast. Perfecto, ¿eh? Pero hay otros que nos dicen, ya, pues entonces, ¿cómo lo hacemos para que Evelyn Matei y para que Johannes Kaiser hagan lo mismo? Yo creo que ahí cometen un error, porque ¿Sí? efectivamente es voluntarista pensar de que podría haber un cambio y que ellos que ya bajaron empiecen a subir de nuevo. Yo creo que no va a ser así y vamos a tener candidaturas que van a cumplir un rol en la elección parlamentaria. Entonces, si es que alguien piensa que nuestro primer óptimo como candidatura de José Antonio Kast es que todos en primera vuelta estén detrás de José Antonio, o que se bajen, están olvidando la elección candidatura parlamentaria. En la elección parlamentaria ya nos han dicho demócratas amarillos que no estarían en ningún caso con nosotros. Entonces Evelyn Matei tiene, junto a Chile Vamos, que recogerlo, fortalecer esa lista. Nosotros con el Partido Social Cristiano y Libertario fortalecer nuestra lista y acordarse que para hacer los cambios que necesitamos en materia de seguridad pública, en materia de economía, se necesita tener todo el sector, mayoría en el Congreso Nacional. Y para ese objetivo necesitan que Evelyn Matei le vaya bien en un sentido. Necesitamos que sigan con la candidatura. Yo me refiero a si es que le empiezan a dar oreja, como se dice a algunos, de que tendrían que bajarse. Eso es un error. Es un error. Van a tener que saber sostenerse frente a los comentarios, sugerencias de los candidatos al Parlamento. Que no les va a gustar esta idea de hacer campaña con un candidato presidencial que marque 8, 7, 9 puntos versus alguien de 25, 26, 27 puntos. Yo creo que ahí es donde tienen que pensar en Chile, en lo que tenemos que hacer durante los próximos 4 años, que es ganarle al crimen organizado, al narcotráfico. Para eso necesitamos mayoría en el Congreso. Ya, hay una cosa y la mayoría que no del Congreso se logra también teniendo esos paraguas que llegan a otros sectores en donde el complemento con nosotros es perfecto. Ya, por eso, o sea, Evelyn Matei no puede estar marcando 8 puntos para efectos de ese objetivo, digamos. Exacto. Entonces, ellos tienen que buscar la forma de entusiasmar a quienes se pueden sentir viudos de Toa, llegando allá, debieran darnos sorpresas con cerrar el acuerdo parlamentario con amarillos y demócratas, eso es muy importante. Nosotros, por nuestro lado, esperamos lo antes posible ya tener listo el pacto con social cristianos y libertarios y de esa manera competir lealmente, sabiendo que en segunda vuelta nos tenemos que sumar todos detrás de la oposición pase. Y ese es el desafío que tenemos hoy día. Nunca olvidarse que la parlamentaria también es clave. Hay una cosa que no entiendo, porque usted el otro día, el lunes, cuando Francesca Muñoz le da en Concepción su apoyo a José Antonio Kast y declina su candidatura presidencial al Partido Social Cristiano, usted dijo que después del triunfo de Janet Jara hay una reflexión que tienen que hacer las candidaturas opositoras. ¿Se entendió precisamente que era como deberíamos tener una cosa más unitaria y deberían estar todos detrás de Kast? Sí, porque ya veíamos que estaban cargando la mano en una de las candidaturas en criticar nuestra candidatura en términos personales. Y eso es un error, porque es cosa de remontarnos hace 4 años. Las críticas durante la última semana, los últimos 10 días, en el fondo yo creo que alguien ahí, que no es muy genio, se le ocurrió en el fondo que el foco había que volver hacia la derecha, criticando a José Antonio en términos personales. Y eso es un error. Porque en segunda vuelta nos vamos a encontrar todo. A eso se refería con esa reflexión. Soberbio, diciendo que a todo evento somos nosotros los que vamos a hacer. No, pero un escenario, por supuesto, lo más realista que hay es que va a ser José Antonio que pasa a segunda vuelta y no nos puede pasar lo que nos pasó hace 4 años. Ya, o sea, necesitamos desde esa misma noche trabajar teniendo a la vista de que en marzo comienza la reestructuración y recuperación de Chile de cara a ganarle al Tren de Aragua y al crimen organizado. Así, no nos olvidemos de eso, que es lejos lo más importante. Hay otra cosa, para llegar a marzo, digamos, hay otra cosa que resultó llamativa en su comparecencia el lunes. Porque usted dijo, ya hay voces que hablan... El frío de Concepción, por de pronto, estaba muy helado.
Pero el frío no le habrá afectado la capacidad verbal, digamos. A ver, cuénteme. ¿Qué quiso decir con esto? Ya hay voces que hablan de seguir cursos distintos en la toma de decisiones, particularmente en la candidatura presidencial. Se estaba hablando de Chile Vamos, precisamente. Sí, eso se entendió como que estaba usted planteando que estaba en duda la continuidad o la permanencia de la candidatura de Evelyn Matei. Bueno, no es un hecho privado, sino que públicamente los medios de comunicación han incluso salido a preguntarle a quienes decían que podían ser los continuadores de esa candidatura que parecía se desplomaba o caía, digamos, en las profundidades del dígito uninominal, o como se diga, digamos, bajar del 10%, sí. Que está ahí en las cuerdas. Ya, es que una cosa es que la tercera vaya y le pregunte a alguien, y otra cosa es que le diga el presidente del partido que sí, está que lo que pasa es que cuando vemos que no salen de las críticas entre ellos, de los problemas en el mismo comando, es bien curioso que de repente, digamos, a nosotros nos torean hablando de gobernabilidad y nosotros vemos que ni siquiera, digamos, en la candidatura han tenido la gobernabilidad mínima para sacar adelante una idea básica, digamos, de comunicar qué es lo que haría si es que eres presidente de Chile. Pero más allá de eso, alguien podría decir acá un aforismo, que no puede lo menos, no puede lo más, se diría. O sea, si no se puede gobernar el comando, no se puede gobernar el país. Evidentemente, pero por lo mismo, pero es un poco en esa línea. O sea, hay quienes criticando puertas adentro lo que está ocurriendo allá y hablándolo públicamente, a nosotros nos dicen y nos celebran en el fondo el orden que hemos tenido para salir a comunicar lo que haríamos si es que a partir del 11 de marzo estamos a cargo de la seguridad en Chile y de la reactivación económica. Ya, pero cuando usted habla públicamente de esto, ¿está abriendo la puerta o está pensando en que hay una puerta como para que Evelyn Matei no llegue a la papeleta? No, yo les estoy diciendo exacto lo que te digo a ti, más claro todavía. Si es que esa es una tentación que va a venir de los candidatos al Parlamento. Yo he sido candidato al Parlamento y sé lo que significa ver con mucho entusiasmo cómo los otros, los que están compitiendo conmigo, se sacan una foto con alguien que marca 27 puntos. Y yo tengo que salir con la foto del que marca 4 puntos, 5, 7. Esa tentación, salvo hay algún afecto, alguna razón que va más allá de los puntos, digamos, electorales, que te una, digamos, o que te vincule a ese proyecto o a esa candidatura. La tentación de ellos va a ser un poco lo que nos dicen entre líneas nosotros. O sea, si ustedes pasan, cuenta conmigo, pero en este minuto estoy acá. Esto ya lo vivieron en el 2021. Eso, yo lo que hago es decirles, miren, ustedes lo que tienen que hacer es pensar en que somos un conjunto de personas que nos necesitamos para poder hacer los cambios que nos permitan recuperar la seguridad en Chile. Y eso es clave. Si es que no lo entienden, bueno, por de pronto me falta un dato para que se entienda, la competencia que se genera a nivel presidencial como paraguas genera también una competencia entre las listas parlamentarias, tienen que ser 2, no más, que te va a potenciar o va a maximizar los resultados, particularmente en los distritos donde se distribuyen escaños de 5, 6, 7 y 8. Han dicho eso, que es virtuosa esa competencia. Eso no pasó en gobernaciones regionales, digamos, pero... No, porque son uninominales. No, sí, la parte virtuosa... No, claro, pero ustedes defendieron ahí la competencia y se equivocaron, digamos. Sí, pero la parte virtuosa se da cuando tú tienes una elección en donde se eligen varios escaños. En este caso, a nosotros nos beneficia mucho a partir del 5º escaño para arriba. Por ejemplo, no sé si leíste una carta que hoy día mandó el ex senador Longueira, ¿sí?, en el Mercurio, la tercera. En el Mercurio. Él ponía el foco en ser inteligente en la manera de competir en las regiones que todavía son binominales, o sea, que son binominales. Y eso es cierto. Ahí efectivamente es muy relevante tener claro de que si es que tienen competencias muy potentes desde la izquierda, independiente de una lista, que no creo que lo logren, pero teniendo 2 listas, pueden terminar perdiendo. Podrían eventualmente, si es que nosotros no somos lo suficientemente hábiles en configurar esa competencia, ganándonos los 2 escaños. Eso sería dramático porque necesitamos mantener la mayoría en el Senado. ¿Y podrían hacer pactos por omisión entre las 2 listas parlamentarias en esos casos? Más que omisión es ser lo suficientemente inteligente en cómo tú planteas la candidatura. O sea, si es que tú vas a presentar a una persona que evidentemente en un lugar en donde a José Antonio Kast le va increíble y va a hacer campaña con él, qué lesera sería, digamos, que nosotros no presentáramos a ese candidato y se potenciara la candidatura de alguien que va a estar con un candidato que marca mucho menos puntos en la elección presidencial.
En otras regiones podría ser exactamente al revés. Y eso es lo que nosotros tenemos que ocuparnos. La disposición, por supuesto, que está, no solo nuestra, sino que en Chile Vamos, en los partidos socios nuestros. Ahora, como ustedes van con, para poder analizarlo lo como ustedes van con Nacional Libertario, eso opera dentro de su propio pacto. Y va afuera. Y con el otro pacto también, digamos. Así es. ¿Podrían llegar a conversaciones en ese sentido de coordinación? Yo creo que es el desafío que nos debiera convocar ahora. Ya, lo que pasa es que ahí, y te pasa también con una votación eventual de segunda vuelta, ¿cómo se llega a eso después de que en parte de esta campaña usted ha tenido frases bien duras? Usted dijo el otro día, hace unas semanas, decía que Chile Vamos era un proyecto que no había ofrecido gobernabilidad ninguna y usaba el ejemplo de Sebastián Piñera durante el estallido social, diciendo que el país no había sido gobernado, que no había tenido, no había tenido capacidad alguna para dirigir los destinos del país en ese momento. Igual son frases bien duras como para después reconciliarse, digamos. Es que la relación es, en este caso, es lo suficientemente obvio. ¿Sí? Todos quienes hoy día tenemos derecho a voto tenemos recuerdo de lo que fue el año 2019 y la falta de determinación que tuvimos y quienes estaban, digamos, a cargo de tomar las decisiones particularmente políticas para poder atajar, digamos, a tiempo quienes estaban poniendo barricadas o cobrándote plata para poder transitar por las calles. Yo me refiero a eso, no son críticas personales. Si la pregunta hubiera sido, bueno, ¿y qué le destaca a usted a ese gobierno? Una cosa es que... Basta imaginarse... Una cosa es que esa sea la reflexión en el foro interno de cada votante y otra cosa es que el presidente de un partido relevante como el Partido Republicano se lo diga a quienes están en la competencia. Ah, no, pero o sea, digo, es de una entidad distinta que lo diga usted, que lo diga yo. Tiene que tener a la vista que el principal desafío que tenemos durante los próximos 4 años, y no después, yo creo que hay un punto de inflexión en el próximo gobierno, cosa de ver lo que está pasando, incluso ya metiéndose entre medio de las instituciones, el crimen organizado, tratando, digamos, de cooptar a las autoridades, en fin. Yo lo que estoy haciendo es decir, en José Antonio Kast y el equipo, particularmente de Seguridad Pública, el general Vial, el general Basaletti, el coronel González, el contraalmirante Parga, está la determinación necesaria. Rodolfo Carter también, que nos ha aportado una mirada de cómo la seguridad pública en los gobiernos locales también se tiene que colaborar y contribuir con el gobierno central. Bueno, evidentemente yo tengo la responsabilidad de demostrar de que con José Antonio Kast y ese equipo a la cabeza de seguridad pública no vamos a vivir lo que se vivió durante el año 2019, o si es que algunos pretendieran hacernos vivir una situación similar, va a haber la determinación suficiente para restablecer el orden. Eso yo me siento en todo el derecho de manifestarlo. Distinto es que yo le asignara esa responsabilidad a una persona determinada o que yo no fuera capaz de reconocer las cosas muy positivas que se tomaron como decisiones en ese gobierno. Por ejemplo, la determinación que tuvo el presidente Piñera de adelantarse, y esto fue genial, adelantarse en la elaboración, en la compra de algo que todavía no existía. Imagínate, eso es determinación en una materia súper específica que le salvó muchas vidas a muchas personas probablemente. Claro, nadie me lo pregunta porque me preguntan a ustedes que les gusta hacernos pelear por las cosas negativas. Pero lo positivo también uno tiene que tenerlo a disposición de los gobiernos futuros y por supuesto que esa determinación en materia de seguridad pública y de economía va a ser fundamental. Ya veo que llegó en plan muy unitario, llega hasta con el halago. Para es que me topé con Isabel Placa a la salida, entonces. Por eso se ve. Sí. Ya. Oiga, precisamente usted estaba en el estudio cuando estábamos hablando de nuestra mesa de análisis y se hablaba de cómo Janet Jara instaló el patrimonio de lo emocional en una campaña que parecía difícil, digamos, parecía a los tumbos, independientemente del 9% de participación electoral, independientemente de todo eso. Usted ha visto lo que ha provocado en la encuesta Janet Jara y cómo ha aglutinado a un cierto votante a partir de lo que decía nuestro analista, de una cosa emocional que es distinta al pragmatismo o a la abstracción que implica la seguridad como concepto e incluso el crecimiento como concepto, que suenan mucho más abstractos que voy a mejorar la vida y créeme, que es algo que podría decir Janet Jara. ¿Cómo intentaría José Antonio Kast desafiar ese obstáculo que le está poniendo Jara a partir de esta misma semana? Yo creo que estamos viviendo una semana evidentemente cargada por un protagonismo que tuvo Janet Jara por haber ganado el domingo, aparentemente, porque hay ahí un espejismo, con una gran mayoría, pero en estricto rigor de un universo muy pequeño. Exacto. Los números en el fondo nos llevan a
a concluir de que votó la gente más politizada del Partido Comunista, estaban todos bien de acuerdo. Pareciera en todo caso que, porque acabo de ver, ustedes hicieron un enlace con un periodista que nos decía que no, al final no va a terminar renunciando a la militancia. No la va a suspender, lo descartó hoy día entrando al Cauca. Claro, y el que lo había anunciado había sido el exalcalde Jaude. Bueno, ahí tienen líos que resolver, por supuesto, pero evidentemente ya tuvo un protagonismo que se traduce en que la emocionalidad que él transmitió a través de la franja esté representada, digamos, en la valoración que la gente está haciendo. Me da la impresión de que el efecto espuma va a empezar a bajar, claro, y nos vamos a acordar esta semana. Y nos vamos a acordar de cuáles son sus bajadas en los temas que verdaderamente nosotros queremos resolver. Seguridad pública y cómo reactivamos la economía para volver a crecer. Y es ahí en donde nosotros tenemos que ver, y yo, quieras o no, coincido con Isabel Pla y con Cristian Valdivieso, creo que decían, no hay que concentrarse únicamente en los comunistas. Obvio, para la gente mayor es evidente que un gobierno que pretende resolver los problemas, no sé, con una expansión monetaria sin respaldo o capturando la institución y todas esas cosas propias de un gobierno de corte marxista, les hace mucho sentido. Pero para el votante mayoritario de 30 años para abajo, no. Y la verdad es que a ellos hay que hablarles de cómo, en vista de lo que ha hecho públicamente Janet Jara en materia de seguridad pública, uno se la imagina de presidenta y la cosa no cuadra. Ejemplo, ella representaba, o sea, como abogada, representaba a personas que estaban en primera línea del estallido social. Técnicamente representaba vecinos de Conchalí que aparentemente resultaron agredidos por bombas lacrimógenas. En todos sus patrocinios. Bueno, por supuesto, si ella siempre le va a encontrar una causa justa, digamos, a eso, y le creo, debe ser, digamos, genuinamente parte de lo que lo motiva. Habría que ver las causas. Habría que ver las causas, pero en el fondo tú nunca la vas a encontrar del lado de quien quiere ganarle al delincuente, que quiere ganarle, digamos, porque ya, o sea, le van a sacar al pizarrón en ese sentido. Digamos. Pero ¿tú crees que frente a la determinación con que el presidente de la República tiene que blindar jurídicamente a las policías en los próximos 4 años, ella se va a sumar, digamos, a esa causa de restablecer el sentido de autoridad de nuestras policías? ¿O al revés? ¿Va a llenarlas de protocolos y de cursos? Lo leí, de hecho, en el programa que subió al servicio electoral para las primarias, ¿sí? Hablaban de cursos de derechos humanos para las policías. ¿Ese es el foco? Eran poquitas páginas, o sea, y cuando se refiere a las policías, ¿nos va a hablar, digamos, de eso? ¿Empezar a maniatar a las policías para que no puedan hacer su trabajo? En el sur de Chile, en la macrozona, ella no reconoce que hay terrorismo, algo tan básico para todos los habitantes de esas regiones y de Chile entero, viendo los atentados. José Antonio Cast, una entrevista hoy día de... Perdón, Iván, ¿sí? Frente a la inmigración ilegal, ella habla, digamos, de regularizar a las personas. O sea, cuando empecemos a revisar eso, cuando los chilenos que la ven simpática y con todos sus atributos que son reales, empiecen a ver lo que haría ella frente a las realidades que están viviendo en los barrios, en donde se están secuestrando a las personas, la verdad es que me da la impresión de que se van a desentusiasmar y es así como la espuma empieza a bajar. Vamos a ver, pues quedan 4 meses y 1 semana. Oiga, Benjamín Kurt entrevista hoy día a José Antonio Cast en el Mercurio, que básicamente hace lo mismo que usted, que el tema del comunismo no es tema porque ya es un hecho de la causa, es de una cierta entidad y no hay vuelta que darle. Y es interesante cómo plantea el enfrentamiento con Jara de una manera parecida a la que usted plantea, como Jara como continuidad de un gobierno fracasado, dice José Antonio Cast. Pero le pregunta por el tema valórico que fue importante en la elección de hace 4 años. Y José Antonio Cast dice, no nos vamos a meter en esos temas, ustedes ya saben mi opinión, pero no nos vamos a meter en esos temas porque el foco es seguridad y crecimiento. Eso significa que, llegado al gobierno, José Antonio Cast, si eventualmente gana la elección, no va a haber ninguna iniciativa en ninguna de estos temas así llamados valóricos. Estoy hablando de matrimonio igualitario, aborto, ese tipo de cosas. Es que nosotros llegamos a la convicción de que es de tal magnitud la crisis en seguridad pública por la cual estamos atravesando que dividir a los chilenos en los temas en donde todos tenemos nuestras posiciones, tú conoces muy bien cuáles son nuestras posiciones en esas materias, y todos en el fondo en Chile ya tienen una posición bastante tomada, y evidentemente que uno no deja, digamos, de pensar como piensa. O sea, independientemente de cómo piensa. Pero me da la impresión de que para poder ganarle al crimen organizado, para que los secuestros que estamos viendo proliferan, digamos, particularmente en el norte de Chile y en la región metropolitana, necesitamos cierto grado de unidad nacional. Y tú, si es que le vas a poner sobre la mesa
temas ideológicos que son súper legítimos. Créeme, imagínate cuántas veces nosotros hemos hablado de la importancia que le asignamos a la defensa de la vida y eso culturalmente tenemos que seguir avanzando. Pero cuando tú dices en el gobierno nosotros estaríamos poniendo sobre la mesa, no, si es que no recuperamos la seguridad... O sea, no van a innovar en esos temas. ¿Tú has escuchado a José Antonio Kast cuando habla de un gobierno de emergencia? Nos estamos refiriendo precisamente a eso. En los próximos 4 años vamos a recuperar la seguridad en Chile. Yo estoy convencido, viendo la experiencia de El Salvador, que podemos ser uno de los países más seguros de Latinoamérica si es que buenamente, en el fondo, una mayoría significativa en el Congreso, no sabemos si van a ser todos de derecha, pero apelo, digamos, a que también en la centroizquierda estén conscientes de la crisis por la cual estamos atravesando, se sumen a esta causa. Ya, si tú a ellos les pones divisiones, e incluso ahora, en la época de campaña, porque van a haber cosas de nuestro plan de seguridad pública que a muchos no les van a gustar. Y está bien. Y creemos en el fondo que frente a ese eje es importante tomar posiciones. Y va a haber gente que no le gusta la idea de construir una cárcel de máxima seguridad en donde no se tenga acceso a visita, no se tenga pertenencia y otras cosas que vamos a ir dando a conocer. O sea, independientemente de lo que creen, en estos temas valóricos no va a haber innovaciones en un gobierno de Kast. No va a haber innovaciones desde el Ejecutivo en ningún caso. Nosotros le estamos proponiendo a los chilenos que tomen posición frente a la disyuntiva de cambiar la manera de manejar la criminalidad en el país, algo que nunca antes había ocurrido, y evidentemente que en términos culturales uno puede seguir defendiendo en nuestro caso nuestras posiciones, pero no vamos a generar debates o conflictos que no nos permitan avanzar en recuperar la seguridad de Chile. Lo último, que no tenemos más tiempo. ¿Le decepciona que Evelyn Matei no haya comprometido apoyo en segunda vuelta si es que José Antonio Kast pasa a la segunda vuelta? No es que me decepcione, pero sinceramente no lo entiendo. No entiendo, quizás ahora no le han preguntado desde que ganó Janet Jara, pero me da la impresión de que sería bueno en el fondo que dijera, si es una hipótesis real frente a un escenario que posiblemente ocurra. Entonces es bueno ir preparándonos para dar esa segunda vuelta entre todos, trabajando desde el primer día. Con Arturo Esquella, presidente del Partido Teatro Caupolicano, hoy aniversario del Partido Comunista, natalicio de Luis Emilio Recabarren. Ahí está en el podio Lautaro Carmona, el presidente de ese partido, y discurso de Janet Jara, probablemente el primer discurso más público de Jara después de la primaria del domingo pasado. Sofía Martínez. Sí, Iván, exactamente. Fue el primer discurso de Janet Jara también en un contexto bastante especial del Partido Comunista, este aniversario, donde también, como lo decíamos hace algunos minutos atrás, hay distintos actores políticos del oficialismo. Entonces era bastante claro el mensaje y sobre todo también lo que dijo en la tarima. Revisemos de inmediato lo que fue parte del discurso de Janet Jara, que también fue de los primeros puntos que marcó esta actividad. Esto era parte de lo que hablaba Janet Jara en la tarima del Teatro Caupolicán hace algunos minutos respecto del nuevo desafío, el ser la carta presidencial del oficialismo. Asumo esta tarea porque sé de dónde vengo y porque junto a ustedes sabemos dónde vamos a ir. Tomo por ello la confianza que me otorgan de ir a encontrarme con todo Chile. Sabremos llevar adelante esta tarea con los partidos de la centroizquierda chilena. Quiero que estén tranquilas y tranquilos. Nos hemos preparado y sabré gobernar. Bajo la hegemonía del imperio norteamericano. Bien claro el mensaje ahí de la ex ministra de Trabajo, entonces, que ahora asume esta labor de representar al oficialismo, todo en medio también de este debate de si suspende o no su militancia. Ella dijo al entrar al Teatro Caupolicán que eso no estaba sobre la mesa. Veremos, obviamente, posterior a este evento que se está realizando, hay un punto de prensa también ya agendado para que podamos conversar con ella mucho más en profundidad respecto de esta decisión y cuál es la decisión finalmente que se tomó del Comité Central. Así que vamos a ver cómo se cierra esta actividad y si hay definiciones ya en los próximos minutos, Iván. Janet Jara entonces habla y es la figura central de este aniversario del Partido Comunista, que adquirió después del domingo pasado una relevancia inusitada al convertirse Jara, militante comunista por primera vez, en la primera candidata en la historia de ese partido, 113 años de historia, en encabezar la coalición política de la izquierda. No va a suspender su militancia, entonces va a dar más detalles en una conferencia de prensa en los próximos minutos. Janet Jara ahí en el teatro de la calle de San Diego, en el Teatro Caupolicán, donde se ha reunido la militancia del Partido Comunista. Sofía Martínez sigue en esa cobertura y, por cierto, tiene más detalles en la siguiente edición de Tele 13 Tarde, en un rato más acá
En el 13, nosotros hacemos mesa central con nuestros auspiciadores. Estaremos mañana a la tarde en punto y para variar vamos a entregar a la hora. Viene María Jesús Muñoz con Tele 13 Tarde aquí en el 13 y también en Tele 13 en vivo. Sigan con nosotros en todas nuestras plataformas, también en Tele 13 Radio. Muchas gracias por estar ahí.